la invitación a participar en este importante coloquio sobre la fundamental obra de Manuel González Prada, sin duda uno de los más importantes personajes de la literatura, de la cultura peruana. Bueno, he titulado mi ponencia Tentativa de una práctica simbolista en el poemario Exóticas de Manuel González Prada, no para afirmar que González Prada haya sido o sea un poeta simbolista, sino más bien motivado por dos sugerencias. Una de ellas es la de Luis Alberto Sánchez y otra es la de Estuardo Núñez, quienes en algún momento determinado sugieren cierta relación entre algunos poemas de González Prada y el simbolismo. Ahora bien, para llevar adelante esta lectura preliminar que forma parte de mi investigación por el doctorado que estoy llevando adelante, quisiera comenzar con algunas palabras preliminares acerca de la noción de simbolismo de la que se está partiendo. Entendemos en primer lugar que no hay un único simbolismo, pues los diferentes escritores involucrados en este movimiento desarrollaron una particular poesía simbolista. Eso en primer lugar. En segundo lugar, algunos de estos escritores pasaron por diferentes etapas en el devenir de su escritura y no todas estas etapas se han vinculado o se vinculan directamente con el simbolismo. Estamos básicamente centrándonos en los simbolistas franceses. Por ejemplo, pensemos en poetas como Paul Verlaine o como Stéphane Mallarmé. Verlaine, recordemos, se inició con una obra deudora del romanticismo y que luego combinó con una decidida tendencia parnasiana. Es recién a través de su contacto con Rimbaud cuando comienza a desarrollar una poesía de un particular simbolismo, diríamos, sobre todo en su poemario Romance sans parole de 1874. A continuación, Verlaine se aleja de cualquier nominación simbolista, él más bien en sus diferentes entrevistas se oponía, ¿no?, al llamado simbolismo, aunque consideramos que queda en su poesía una huella de este paso por lo simbolista que estamos mencionando. Y en el caso de Mallarmé, Mallarmé también empezó como poeta romántico y, para ser más precisos, como un poeta boederiano, podríamos denominarlo, que luego fue incluyendo elementos de la estética parnasiana y su poesía finalmente deviene en una propuesta simbolista que lo va a elegir como maestro de tal expresión literaria, y sus últimos textos y proyectos, cargados de angustia frente a la desmesurada ambición de los mismos, sus últimos textos y proyectos buscaron el absoluto y prefiguraron en gran medida el futuro vanguardista. Ahora bien, otro aspecto ya referido y que debemos recordar es la separación que hay entre, por un lado, lo que vamos a denominar los precursores del simbolismo, en el cual, sobre todo, colocamos a Baudelaire, luego la expresión acuñada por Enrique Díez-Canedo de maestro del simbolismo, y aquí básicamente encontramos a los tres poetas Verlaine, Rimbaud y Mallarmé, y la escuela simbolista propiamente dicha. Entonces, por ejemplo, ¿no?, en el caso de Baudelaire, nosotros sabemos que su libro de poesía fundamental es La Flor del Mal, publicada en 1857. Sabemos que Baudelaire es básicamente un poeta romántico, de un romanticismo tardío, que en cierta medida también prefigura elementos del parnasianismo y que en algunos aspectos, como por ejemplo en su soneto Correspondencias, también va a prefigurar lo que luego vamos a denominar estética simbolista. En el caso de Verlaine y de Mallarmé hemos señalado la obra de estos poetas pasa por etapas, y en el caso de Rimbaud sabemos que su obra apareció de forma impactante a través de un puñado de poemas
más sus famosos libros, ¿no? Una temporada en el infierno y Las iluminaciones, escritos entre 1871 y 1874, la mayor parte de su obra, y los libros en cuestión publicados recién en 1886. Finalmente, la escuela simbolista propiamente dicha es aquella que sobre todo surge a partir del año de 1886. En ese año, recordemos, un poeta griego que escribió en francés, como Jean Moreas, que publica un manifiesto simbolista. Años después, tiempo después, el mismo Moreas va a más bien criticar al simbolismo como tendencia y más bien crea otra escuela denominada la escuela romana. Y en esta escuela simbolista también tenemos a poetas como Jules Lafort y Gustav Kahn. Este último fue el que guardó mayor fidelidad a la causa simbolista. Fue una escuela de poca duración. Ya para 1890 el grupo estaba disuelto. Entonces, a lo que quiero llegar es a que hay todo un proceso en realidad, ¿no? Cuando se habla del simbolismo, y no hay un único simbolismo. Sin embargo, un poco me atrevo a hablar a proponer un conjunto de características básicas para establecer una suerte de estética simbolista. Por ejemplo, ¿no? La sugerencia de símbolos. No es el simbolismo una poesía descriptiva ni explicativa, sino una poesía más bien sugerente, y esa sugerencia se lleva adelante justamente a partir de símbolos no convencionales, ¿no? Por ejemplo, no sé, si pensamos en la balanza como símbolo de justicia, es un símbolo convencional, ¿no? En cambio, por ejemplo, si pensamos en el abanico, ¿no? En el poema de Mallarmé, del mismo título, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué simboliza, ¿sí? esta imagen? Entonces, es un elemento fundamental en esta estética simbolista, lo mencionado. Ello se vincula justamente con la ambigüedad u oscuridad semántica, con una música interior, todo esto con la creación de un mundo poético autónomo, un artepurismo que también en cierta medida retoman de los parnasianos, y algo también fundamental, el desarrollo del verso libre y del poema en prosa. Son algunas características que repito, en cierta medida considero que se pueden vincular a una estética simbolista. Ahora bien, en el caso de González Prada, nosotros sabemos que González Prada pasó varios años en Europa, ¿no? Específicamente entre 1891 y 1898, donde estudió sesudamente la cultura y la literatura de diferentes tendencias europeas, en especial la francesa, y entre ellas también el simbolismo. Sin embargo, las diferentes menciones a poetas, a escritores, a intelectuales franceses son sobre todo de tendencias anteriores, ¿no? Como el romanticismo y el parnasianismo. No hemos ubicado una reflexión directa de González Prada en torno a los poetas simbolistas, pero sin duda los conoció. Y en el caso de precursores o maestros como Baudelaire o como Verlaine, sí los conoció, incluso los admiró en gran medida, y ejemplos de ello es que, por ejemplo, tenemos dos grafitos, ¿no? Recordemos que los grafitos, ¿sí?, entendidos como escritos, inscripciones en monumentos, lo podemos entender como una suerte de homenajes. Y por eso es que el grafito a Baudelaire y el grafito a Verlaine también son una suerte de homenajes, considerando, como ya he dicho, de que no son estrictamente poetas simbolistas en el completo sentido de la palabra. Ahora bien, también en el texto Manuel González Prada y Paul Verlaine, de Ricardo Silva San Esteban, tenemos una interesante lectura acerca de la relación entre ambos poetas, y en una traducción que realiza González Prada de un poema de Verlaine, ¿no? Al inicio indiqué que sobre todo Sánchez y Estuardo Núñez fueron los que son, ¿no?, quienes han aludido a la posible relación entre González Prada y simbolismo.
El primero es Núñez. Núñez, en su famosa tesis de 1931, la poesía de Eguren, incluye un capítulo titulado Comparaciones. En ese capítulo, él alude a la posible relación entre dos poemas. Uno es Los Reyes Rojos, de José María Eguren, y el otro es Los Cuervos, de Manuel González Prada, ¿no? No sé si funciona esto. ¿Vale? Ahí está, ¿no? Ahora bien, es un capítulo muy interesante, ¿sí? Bastante breve también, y en el cual Núñez dice que hay algunos elementos en común. Por ejemplo, estoy citando a Núñez, entre los poemas Los Cuervos, de González Prada, y Los Reyes Rojos, de José María Eguren, Núñez señala lo siguiente, cito: la definitiva desarticulación sintáctica de la textura, el enfocamiento parcial de las imágenes, la falta de trabazón lógica, la repentinidad de los aspectos que ofrece cada una de las situaciones de los sujetos y objetos en el poema, la ausencia de ripios, la aguda certeza de la aplicación del matiz y del ritmo en quienes participan ampliamente de la exquisita voluntad de las músicas azules y del olor musical, según frase del mismo Prada. Fin de cita. Ahora bien, en el caso de Los Reyes Rojos, que como nosotros sabemos es un poema que Eguren incluye en su libro Simbólicas de 1911, y en 1911 también González Prada publica Exóticas, los Cuervos, ¿no? Encontramos también nosotros algunos elementos en común, sobre todo formales, ¿no? Me interesaba mostrárselos así, en paralelo. Por ejemplo, encontramos a nivel métrico, hay en ambos un trabajo del verso de arte menor. En el caso de Los Cuervos son hexasílabos, y en el caso de Los Reyes Rojos son ¿no? versos de 5 sílabas y de 8, ¿no? Sílabos y hexasílabos, ¿no? Bien, entonces hay por un lado ello, ¿no? Los dos poemas están divididos en tercetos, a excepción de la última estrofa del poema de González Prada. Ambos presentan una rima asonante. En el caso de Los Cuervos es, bueno, ¿no? Ahí hago la indicación de la estructuración de la rima, ABA, y en el caso de Los Reyes Rojos también hago la indicación ahí, ¿no? Que es AB, ¿no? Etc. Ahora bien, hay otros detalles también que quisiera tomar en cuenta, ¿no? En la edición que hace Luis Alberto Sánchez de la poesía de González Prada, bueno, de la obra completa de González Prada, y en el tomo en el que incluye Exóticas, al final del poema de Los Cuervos pone una nota a pie de página que dice: cotéjese el poema Los Reyes Rojos de Eguren. Y al inicio, en la presentación que hace Sánchez del poemario Exóticas, él también dice algo que me parece importante mencionar, ¿no? Es en relación justamente con ambos, con González Prada y el simbolismo. Cito en este caso a Sánchez. Él dice lo siguiente: nadie, hasta don Manuel, practicó el modernismo, ni solfeó el simbolismo en nuestra literatura. Bueno, entonces creo que queda claro cuáles son las dos, las dos menciones, motivo para mi lectura de González Prada y el simbolismo. Sin embargo, así como hay elementos en común, también encuentro diferencias evidentes entre una práctica sí simbolista, como la de José María Eguren, aunque también hay que considerar eso un simbolismo bastante particular, como ya en general hemos ido conociendo, ¿no? Sobre la poética de nuestro gran autor de Simbólicas. Bueno, quien habla en la parte final del libro que dedico a Eguren, yo ahí, por ejemplo, hago una revisión
de todas las interpretaciones que desde 1911 se han dado a los reyes rojos de Eburen, y realmente son muchísimas, ¿no? Son más de 10, que según yo tengo recuerdo, ¿no? Las interpretaciones que se han dado, y muy diversas, todas ellas. Ahora bien, en el caso de los cuervos de González Prada, quisiera dar algunas anotaciones. Número uno, como nosotros sabemos, hay un referente fundamental en la literatura, en la poesía, relacionado con la imagen del cuervo, ¿no? Como es el famoso poema de Allan Poe, de Nota Haven. Y además, ¿no? Partiendo del mismo Eburen, la relación entre Eburen y González Prada, Eburen también incluye en Simbólicas Lic 2, y en Lic 2 aparece también rápidamente mencionada la imagen del cuervo. Sin embargo, a mi entender, ninguno de ambas, ¿no? ninguno de ambos símbolos, en el caso del famoso poema de Poe y en el caso de Eburen, establecen un correlato con los cuervos de González Prada. Lo voy a leer rápidamente. Bajo dosel de gualda, nubarrones de cuervos aparecen y yacen. Hidrofóbicos luchan, y en el campo destilan cálida roja lluvia. Con los picos de acero no se hieren los ojos, se taladran los pechos. Por azuladas cumbres, al desmayo del sol, desaparecen, huyen, se van sin corazón. Si nosotros reparamos en el inicio, observamos que se configura un escenario que es una metáfora mobiliaria, porque al hablar del dosel, que es un mueble, ¿no? Que como nosotros sabemos, ¿no? Cubre, por ejemplo, una cama, ¿no? De gualda indica más el color, que sería en este caso amarillo, ¿no? O sea, podríamos interpretar, según entiendo, el dosel de gualda como un mueble, ¿no? O como un escenario, perdón, de color amarillo. En este caso queda claro que es el cielo en el cual nubarrones de cuervos, la alusión a nubarrones nos indica más bien de que se está hablando de imágenes bastante compactas y a la vez diferenciadas de los cuervos. Aparecen y gastan, ¿no? Entonces en la primera estrofa tenemos el escenario y tenemos a los personajes. Ahora bien, luego se indica la parte que podríamos denominar narrativa, ¿no? Poema. Hidrofóbicos luchan y en el campo destilan cálida roja lluvia, ¿no? Entendemos que hay una lucha, así como también hay una lucha entre los reyes rojos del poema ebureniano, y estos cuervos además se presentan como rabiosos, ¿verdad? Y en esa lucha destilan cálida y roja lluvia. Ahora bien, me parece interesante el uso del verbo destilar, porque luego lo veremos en eso más adelante. Se cosifica la imagen del cuervo, ¿no? El cuervo, o sea, es un ave, es un animal, pero a nuestro entender hay una suerte de cosificación de la imagen de los cuervos a través, por ejemplo, del verbo destilar. Y la cálida y roja lluvia, a su vez, la interpretamos como la sangre que está manifestándose a partir de la lucha de estos rabiosos cuervos. Luego menciona, con los picos de acero no se hieren los ojos, se taladran los pechos. Aquí consideramos que hay una alusión indirecta al famoso dicho, cuerva, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos, cuando el poeta alude a que los cuervos con sus picos de acero no se hieren los ojos, sino que se taladran más bien los pechos. Ello, en cierta medida, problematizaría una de las características que hemos mencionado hace un momento acerca de una estética simbolista, que es la creación de un mundo poético soberano, ¿no? Aquí encontramos un correlato más bien de carácter social y popular en cierta medida, como luego queremos reafirmar. Y finalmente, por azuladas cumbres, al desmayo del sol, desaparecen, huyen, se van sin corazón. Aquí, en las últimas dos estrofas, encontramos una suerte de continuidad, ¿no? Que nos parece interesante.
y es que se enfatiza a que en la lucha sangrienta entre estos cuervos, las víctimas directas no son los ojos, sino el pecho, y específicamente el corazón que ha sido extraído al final del día. Ahí también hay un elemento similar con el poema eureniano, porque nosotros sabemos que los Reyes Rojos al final del día, ¿verdad?, siguen combatiendo. En este caso estamos al final del día, pero los cuervos ya no se van a retirar, no huyen, pero se van sin corazón. A nuestro parecer, este poema, más que simbolista o más que simbólico, es un poema alegórico. Obviamente que hay muchas nociones acerca de lo que se puede entender por alegoría, pero la noción que estamos manejando es la del discurso alegórico como un discurso isotópico. Y en ese sentido nosotros encontramos que en los cuervos hay más bien una continuidad acerca de la imagen de los cuervos como aquellos seres que están luchando por darle una mayor relevancia no a lo que ven, sino a lo que sienten. Y los cuervos que se arrancan el corazón, en cierta medida podría ser también una lectura social acerca de la falta de pasión o la falta de pasión para llevar adelante grandes sucesos. Entonces, repito, en cierta medida podríamos denominar que más que un poema simbolista es un poema alegórico. Ahora bien, ya para terminar, quiero mencionar un poema más que también ha sido por algunas lecturas considerado un poema en cierta medida simbolista, ¿sí?, como es Los caballos blancos, que también aparece en las hojas. Interesante el subtítulo, porque nos recuerda que Los caballos blancos ha sido escrito utilizando una métrica que podría evocar en cierta medida el verso libre sin llegar a serlo, ¿no?, como bien sabemos. El verso libre presenta otra, ¿no?, es una propuesta totalmente diferente. Pues lo voy a leer rápidamente. ¿Por qué trepida la tierra y asorda las nubes fragor estupendo? Segundos titanes descuajan los montes, nuevos unos se desgargan abortados por las nieves, o corre inmensa tropa de búfalos salvajes. No son los bárbaros, no son los titanes ni los búfalos, son los hermosos caballos blancos. Esparcidas al viento las pines, inflamados los ojos, batientes los ijares, pasan y pasan en rítmico galope, avalancha de nieve, rodando por la estepa, cortan el azul monótono del cielo, con ondulante faja de nítida blancura. Pasaron, lejos, muy lejos, en la paz del horizonte. Expira vago humor, se extingue leve polvo, queda en la llanura, queda por vestigio, ancha cinta roja. Ay de los pobres caballos blancos, todos van heridos de muerte. Para algunos, repito, este es considerado quizá el poema más vinculado, ¿no?, a una estética simbolista en González Parada. Ahora bien, al inicio observamos la aparición, ¿no?, de una fuerza desmesurada en la naturaleza, y el poeta se pregunta acerca de qué cosa puede ser, y la comparación, la relación que se establece entre tres elementos básicos con sus referentes culturales, como observaremos, ¿no? Por un lado los titanes, la alusión a la mitología clásica, los hunos, vinculado a el oriental, y los búfalos, que podríamos también relacionarlo con un animal, ¿no?, que aparece en diferentes lugares, pero que, por ejemplo, también se puede vincular con el famoso bisonte norteamericano, ¿no?, vinculado a la historia norteamericana. Pero encontramos en los tres un vínculo semántico que se puede asociar con lo bárbaro. Ahora bien, el paso de estos caballos blancos sugiere una imagen imponente y un movimiento rítmico. Son como una fuerza indómita de la naturaleza que rompe, ¿no?, o corta, como se dice en el poema, el azul monótono del cielo, que interpretamos como fuerza que desestabiliza la calma circundante. Vale decir, son tres partes, las estrofas son tres partes que cumplen una función nítida.
La primera es de presentación de los, llamémosle símbolo, de los caballos blancos. La segunda, de una narración de lo que acontece con estos caballos blancos. Y en este acontecer, repito, tenemos, ¿no?, su paso, ¿sí?, en un rítmico galope, ¿no?, y con una fuerza desmesurada de la naturaleza. Ahora bien, en la parte final se establece la evocación, porque ya los caballos blancos han pasado, ¿sí?, pero se expresa lo que dejaron. Hay una mención a que todo vuelve a su calma primigenia, y sin embargo queda en la llanura un vestigio, ¿no? Ese vestigio, como podemos observar, es la ancha cinta roja, la cual interpretamos como una metáfora de la sangre que han ido dejando en su paso. Y eso también va a tener su correlato en la parte final, cuando el poeta se lamenta del devenir de los caballos blancos, ¿no? Al decir, ay de los pobres caballos blancos, todos van heridos de muerte. Entonces, el tema del blanco también es interesante, ¿no?, el color del blanco, porque Núñez, por ejemplo, cuando analiza lo cromático en Uren, menciona que lo blanco es ambivalente, puede ser tanto lo alegre como lo triste. Y en el caso de los caballos blancos encontramos dos cosas que pueden ser opuestas y a la vez complementarias. Son una fuerza, pero también están heridos de muerte, ¿no? O sea, hay vigor, pero también hay término. Ahora bien, quisiera terminar mencionando que este poema quizá está más cercano más bien a los caballos que en cierta medida configura Chocano en su famoso poema, ¿no?, de los caballos de los conquistadores en cuanto al aspecto épico, y más alejado más bien de un poema que sí es más bien simbolista y donde también aparece la imagen de caballo, como es el caballo fantasmal de José María Eguren en la canción de las figuras. Bueno, entonces, en conclusión, González Prada, como poeta, estuvo definitivamente más vinculado a una estética presimbolista, podríamos denominarlo así, al romanticismo y al parnasianismo. Sin embargo, en poemas como estos hay un vínculo, ¿sí?, indirecto, preliminar, con una estética que, digamos, luego de González Prada, y con alguien a quien conoció y a quien le llamó poderosamente la atención su obra, como es justamente José María Eguren, ¿verdad?, es donde se va a concretar esta poesía, esta poética simbolista, que en el Perú, como ya sabemos, ¿no?, da paso a una lírica moderna. Entonces González Prada, si bien desde una posición no medular, pero sí complementaria y fundamental, también va a formar parte de este importante proceso, ¿no?, en nuestra poesía peruana. Bueno, muchas gracias.